Bueno, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar. Te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Póngase de pie, alabe al Señor y dígale: bueno eres tu Padre. Hemos venido a glorificar su nombre y a exaltarle a Él con todas nuestras fuerzas en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Manos. Dígalo. Que todos los pueblos te alaben. Toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben. Que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Y tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Una vez más. Tú eres Rey. Te alabamos, Señor, y te damos toda gloria. No puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte, Cristo. Cristo celebrar, celebrar, Cristo celebrar, de nuevo, celebrar, Cristo celebrar, celebrar, Cristo celebrar, grítalo fuerte, resucitó, resucitó. Para siempre resucitó,
Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Sí, Señor. Aleluya. Le glorificamos. Canta con nosotros. Por eso yo te canto y le alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo le canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dígalo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dígalo. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Él es tu escudo y tu fortaleza. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Canta. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y le alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dígalo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Que se escuche una voz de alegría, júbilo y fiesta en su casa. Sí, Señor. Vamos con júbilo. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y este día cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y este día cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso, díganlo los más con nosotros. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel.
vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Regocíjate, moradora de Sión. Fuerte. Dígalo de nuevo. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Sus manos fuertes. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. ¡Alábale! Con cánticos de amor. Bendecimos tu nombre. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, y entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey. ¿Dónde está el pueblo? Entramos ante el Rey. ¡Alábale! ¡Sí, Señor! Levanta tu voz y dilo de nuevo. Y hoy entramos. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle,
podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, dígalo usted, y hoy entramos a adorar su majestad. Por su amor y su bondad entramos hoy. Que se escuche su voz al Padre, diciéndole que le amas, que lo que le anhelas es verle un día cara a cara, celebrar con Él y danzar en su presencia. Entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad entramos hoy ante su altar. Traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verle. Podemos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Con cánticos. Y hoy entramos a adorar. Aleluya, aleluya. Hoy entramos a tu presencia, Señor. Hoy entramos a tu presencia. Hoy entramos a ti, Señor Jesús. Con cánticos de amor, con agradecimiento a ti, Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Solo a ti adoramos, Señor. Te invito a que levantes tus manos ahí donde estás y le digas: Padre, aquí estoy para ti, Señor. Aquí estoy, Padre. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Levanta tus manos al cielo y dile: aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Me presentaré delante de ti y
esperaré en tu salvación, en tu salvación. Te obedeceré, te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré, dígale, te ofreceré mi adoración. Aquí estoy, en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Como quieras, donde quieras, tuyo soy. Tu presencia, aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti, Jesucristo. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Alza tu voz, dile, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
te anhelo, te anhelo. Dile te anhelo, te anhelo, te anhelo. Te espero, te espero, te espero. Te amo, te amo, te amo, te amo y te amo, te amo, te amo, te amo. Dígale santo, 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 santo. Tú eres hermoso, eres el más hermoso. Santo, santo, santo. Tú eres hermoso, Eres el más hermoso. ahora levanta un cántico nuevo a tu rey. Dile cuánto le amas, cuánto le adoras. Eres hermoso, eres hermoso. Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto volver a saludarlos por esta vía virtual. Una bendición poder estar de nuevo con ustedes. Semana a semana hemos venido trabajando, durante todo este año es un tema escatológico muy importante que se nos ha ido extendiendo día con día, pero que a la larga creo que es muy importante que podamos desarrollarlo. Hay momentos pues que uno quisiera abordar otro tipo de temas, pero la verdad es que, porque hay tanto que hablar escatológicamente hablando, sobre todo los eventos del tiempo presente, ¿verdad? Ya no del futuro, sino los eventos del tiempo presente que nos han estado avasallando constantemente, ¿verdad? Todas las cosas que han estado pasando alrededor del mundo. Creo que es algo muy, muy importante, pero quisiéramos de alguna manera darle seguimiento a este tema porque pues cada día vemos que hay más y más cosas que tenemos que ir sacando de este tema. Así que vamos a hacer una oración, vamos a suplicarle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos hable, ¿verdad? Y que podamos extraer de su palabra las verdades y principios que necesitamos. Papito lindo, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy, muy especial por todas las cosas grandes y maravillosas que tú estás haciendo en medio nuestro. Estamos muy, muy conscientes, Señor, del tiempo que nos ha tocado vivir y por eso necesitamos de la orientación que viene de tu palabra y de tu Espíritu Santo. ¿Qué haríamos nosotros, Señor, solamente con tu palabra si el Espíritu Santo no nos revelara, no nos indicara las cosas que tenemos que entender para poder ministrar también a tu pueblo? Gracias, Señor. Te pido por favor que nos ayudes, que nos enseñes, que tu palabra, Señor, pueda venir sobre nosotros como un bálsamo
pero también como una advertencia, Señor, para instruirnos de manera adecuada y que nosotros nos apercibamos de todas las cosas. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, gracias te damos. Amén y amén. Hemos venido platicando, mis amados hermanos, el tema de Babilonia. Empezamos con el tema que aquí se lo voy a poner, descubriendo Babilonia. Y pues nos basamos básicamente en el libro de Apocalipsis, aunque hay muchos pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nos hablan de Babilonia, cosas tremendas que se describen de Babilonia. Y nosotros nos detuvimos solamente en una. Y ahí hemos estado trabajando, hemos estado avanzando, hemos estado caminando, hemos estado desarrollando día con día este trabajo que yo creo que es importante. Ahora, yo creo, mis amados hermanos, que cuando hablamos de Babilonia, tenemos que recalcarlo, aunque lo hemos dicho en muchas oportunidades, que es una de las entidades espirituales del lado de las tinieblas más poderosas que aparecen en la palabra y que existen en la realidad, no solo aparecen en la palabra. Y creo que es muy importante que nosotros le demos ese seguimiento, porque hoy en día, lamentablemente, tenemos que decirlo, Babilonia se ha ido infiltrando de una manera solapada, de una manera paulatina, de una manera constante y ¿por qué no decirlo?, eficiente dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Se ha ido infiltrando y muchas veces no logramos discernir dónde se está infiltrando Babilonia. Y por eso que tenemos que abordar este tema. Babilonia tiene muchos tentáculos, es como una especie de pulpo, ¿verdad?, que tiene muchos tentáculos y esos tentáculos han ido pues ministrando negativamente a la iglesia y por eso nosotros tenemos que ponerle un alto a esto y por eso hemos decidido darle seguimiento a este tema con relación a Babilonia. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y el capítulo 18 también se habla del juicio que viene sobre Babilonia. Babilonia, pues se dice ahí, ¿verdad?, que tiene por lo menos 4 nombres: la gran ramera, la madre de todas las rameras, la madre de las abominaciones de la tierra. Y bueno, se describe ahí con bastante detalle a Babilonia. Nosotros nos detuvimos a hablar con relación al tema de la madre de las rameras. Ahí nos detuvimos. Realmente es un tema bastante amplio. Y entonces, pues, de las curiosidades bíblicas, ¿verdad? Así se puede llamar curiosidades, porque en la palabra de Dios no hay curiosidades, pero solo por decirlo de esa manera. Dentro de las curiosidades bíblicas nos damos cuenta, hermano, o nos dimos cuenta que a nivel individual se habla por lo menos de 10 rameras, por lo menos, ¿verdad? Y esto es un tema bastante importante, porque también vimos por el otro lado que aparecen 10 vírgenes en la palabra del Señor. Entonces, cuando vamos a darnos cuenta, ese será tema de otro estudio, ¿verdad? Quizás después de este tendremos que dar ese otro, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver de un poquito más de cerca cada una de estas 10 rameras, contrarrestan las 10 vírgenes que aparecen en la palabra del Señor. Y es un tema muy apasionante, muy impresionante, muy lindo que tenemos que desarrollar. Digo lindo en el sentido, pues, de que es muy revelador, ¿verdad?, este tema. Y entonces nosotros necesitamos analizar, o empezamos a analizar las 10 rameras que aparecen en la Biblia, tomando en cuenta que Babilonia es la madre de todas las rameras y que nuestro tema general, pues, es descubriendo a Babilonia. Y entonces, cuando empezamos a ver las rameras, vimos ya algunas de ellas. Estas primeras que ya les aparecen un nombre, pues vimos ya. Número 1, vimos a Tamar, basado en Génesis 38:15, y ahí hablamos del disfraz de la maldad. Y pues lo pusimos de esta manera porque Tamar es una mujer que se disfraza de ramera, pero al disfrazarse de ramera
cae de alguna manera en prácticas de ella, ¿verdad? Entonces, esto es bien tremendo porque, mire, esto se ha dado hasta en las películas. Hay artistas que hacen en alguna película algún personaje del lado de la maldad, ¿verdad? De esos personajes que son muy llamativos, que son muy, muy fuertes. Y se han dado casos de que muchos de esos personajes han terminado mal espiritualmente hablando. Algunos de ellos, bueno, la mayoría de ellos endemoniados, ¿verdad? Y algunos hasta se han suicidado cuando han tomado el personaje, porque se han metido tanto en el personaje que al final terminan tomando todas las actitudes y características de aquel personaje que representaron en la película. Esto también se da en la vida real, ¿verdad? Como dice el anuncio, ¿verdad? Sucede en las películas y sucede en la vida real. De tal forma que cuando nosotros vemos a Tamar, ella se disfrazó de ramera, pero terminó tomando prácticas de ramera. Y entonces por eso le pusimos el disfraz de la maldad, y hay un verso que precisamente nos habla de eso. Luego hablamos de la ramera madianita llamada Cosbi, que es la que se infiltra o la infiltran, ¿verdad? Se infiltra dentro del pueblo de Dios y vimos que ahí hay una falsedad tremenda, ¿verdad? Hay un engaño, hay una mentira. Y entonces por eso a este tema le pusimos el poder engañoso de la falsedad, refiriéndonos basado en la mentira básicamente. Y aparte de todo, pues que el diablo también es padre de mentira. Por el otro lado, hablamos de Rahab, la mujer que se describe en Josué capítulo número 2, y aquí hablamos del presagio de la destrucción, presagio como un mensajero de destrucción, porque la Biblia dice que el orgullo es un mensajero, es un presagio de destrucción, y aquí en esta mujer algo que vimos fue el orgullo. Luego hablamos de Jueces capítulo 11, donde se describe de la madre de Jefté, que en una de las versiones dice que es la mujer extraña. Pero cuando vamos a ver a la Biblia, la mujer extraña normalmente está ligada con la lengua seductora. Y entonces por eso le pusimos al tema la lengua seductora. Posteriormente vimos a la ramera de Gaza, con la que tropezó Sansón, y ahí vimos el descaro, ¿verdad? De hecho, la palabra Gaza significa descaro en una de sus acepciones. Y entonces ahí empezamos a analizar ya a esta mujer. Ahora pues nos toca hablar de Jezabel del Antiguo Testamento. Realmente aquí me encontré con un problema muy grande, ¿verdad? Porque esta mujer sí tiene mucho que hablar. Algunas de las anteriores que vimos no se describe mucho de ellas, y entonces vimos alguna característica particular en el nombre de ellas, en el lugar donde se dieron a conocer. Es decir, vimos alguna de estas características y ahí nos enfocamos. Pero en el caso de Jezabel, sobre todo la del Antiguo Testamento, vemos que es demasiado amplio la gama de actitudes negativas que tiene, ¿verdad? De cosas negativas. Y entonces me encontré ahí con que no le encontraba cómo ponerle el tema. Al final le puse un tema, pero no sé si posteriormente, cuando vayamos estudiando, le vamos a cambiar ese tema. Y las otras, pues, será de la de Proverbios capítulo 7, verso 10, que es una mujer que no aparece su nombre, la de Oseas capítulo 1, verso 2, que es Gomer, la de Lucas capítulo 7, verso 37, que tampoco aparece su nombre, y finalmente la Jezabel del Nuevo Testamento, que está descrita en el libro Apocalipsis capítulo 2, en una de las iglesias, ¿verdad? Parece que es Tiatira. Así que estas fueron las 10 rameras que nosotros encontramos en la palabra. Por supuesto que aparecen otras rameras, pero no de manera individual. Entonces yo me detuve a platicar de cada una de ellas. Ahora nos toca hablar de Jezabel del Antiguo Testamento. Ya pasamos, por lo menos ya rebasamos el límite de la mitad, ¿verdad? Ya con esta, ¿verdad? Pero creo que aquí nos vamos a llevar un poquitito de tiempo. Entonces en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Fíjese, Acab
era un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Señor, y dice más que todos los que estuvieron antes de él. Y como si fuera poco, es decir, para ponerle la cerecita al pastel, hablándolo en términos tal vez del lado positivo, pero solo para ponerle la cerecita y el pastel, dice, y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel. Es decir, para ajuste de penas, para potencializar lo que estaba haciendo, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Mire qué tremendo esto, hermano, porque entonces vemos cómo Acab se potencializa. Él ya venía predispuesto para hacer lo malo, ¿verdad? Este hombre, y ahora se casa con esta mujer, y ahí se potencializa toda la maldad que él estaba haciendo. Yo siempre he creído que el matrimonio es un tema bien delicado, y es una de las decisiones, después de aceptar a Cristo, es una de las decisiones más importantes que el hombre pueda tener. Y digo esto porque uno puede potencializarse para lo bueno con una persona que se casa, o se potencializa para lo malo, o potencializa para lo bueno a la persona con la que se casa, o la potencializa para lo malo. Entonces, por eso es tan importante el tema del matrimonio, y no lo podemos tomar de manera liviana ni de manera a la ligera, sino que es un tema que tenemos que tomarlo con seriedad. Es un tema que tenemos que no es pues que tengamos que pasar orando todo el tiempo, pero yo creo que desde el momento que uno ya entra en edad casadera, uno debería estar orando, clamándole al Señor que le indique el hacer su voluntad en esto. La Biblia dice: cada quien cásese con quien quiera, en tanto que sea en el Señor, pero ese con quien quiera no es esta persona, ¿cómo decirlo pues? No solamente es de agarrar, sino que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que buscar la persona idónea para que nos potencialice realmente para lo positivo. Ahora, cuando nosotros vamos a ver entonces el nombre Jezabel, me impresionó mucho mientras estudiaba este tema, porque es un nombre que tiene demasiadas acepciones, sobre todo en el idioma hebreo. En los diccionarios, cómo aparece el nombre, pues tal vez el significado que aparece en los diccionarios son menores, pero cuando vemos en el idioma hebreo tiene muchas acepciones. Entonces, Jezabel viene de la palabra hebrea 348, Isabel. Y esta palabra, fíjese qué tremendo, porque esta palabra tiene dos raíces, ya las vamos a ver en un momentito, pero el primer significado de este nombre es casta, ¿verdad? Luego dice esposa de Isabel y Jezabel, pero me llama la atención casta, porque la castidad tiene que ver con la pureza, es decir, que en el sentido negativo, tal vez voy a detener lo que iba a decir y luego voy a continuar con ello. Le ponemos pausa a esto en el sentido negativo. Ahí le pongo pausa para decir lo siguiente. En la Biblia todos los nombres están íntimamente ligados. No eran solamente, ¿y qué nombre le pondremos? Matatero, Terolá, como dice la cancioncita esa, ¿verdad? No, sino que el nombre antiguamente identificaba a la persona. En el caso de algunos personajes tuvieron nombres negativos y Dios les cambió el nombre. En otro caso, esos personajes tuvieron nombres negativos y Dios no le cambió porque había una predisposición de ellos para poder hacer lo malo. Como el caso de Nimrod, ¿verdad? Que su nombre significa rebelde, y actuó toda la vida como rebelde y se rebeló contra Dios primeramente, y luego pues en su rebelión hizo muchas cosas en contra de Dios. Este es el caso de Judas, digamos, es contrario, porque el nombre Judas tiene un buen significado, porque es el mismo nombre que Judá, solo que Judas es en el griego y Judá es en el hebreo. Entonces, definitivamente, ese nombre tiene un significado bueno, pero Judas se rebeló contra ese nombre. Entonces ahora le iba a decir, le quitamos la pausa a lo que le estaba diciendo, porque hay nombres buenos y los personajes actuaron de manera negativa,
Y hay nombres malos y los personajes actuaron conforme a ese nombre. Y hay otros nombres malos, pero que Dios, al ver la actitud de los personajes, les cambió el nombre. Y entonces ellos, digámoslo en el sentido positivo, bueno, no sé si se puede decir positivo, pero usted me va a entender ahorita que lo que le voy a decir. Es decir, ellos se rebelaron contra el significado del nombre, aquellos personajes que tenían un mal nombre, como el caso de Jacob, que su nombre es engañoso. Entonces él se rebeló contra ese nombre, y aunque había ancestralmente una predisposición para llegar a ser un engañoso, un mentiroso y un farsante, él se rebeló tomando actitudes correctas, y entonces Dios por eso le cambió el nombre. Pero en el caso de Jezabel, su nombre era positivo, pero ella se rebeló contra ese nombre positivo y actuó de manera negativa, ¿verdad? Pero tremendamente de manera negativa. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido de las artimañas de Jezabel. Luego este nombre entonces viene de dos raíces, ¿verdad? La raíz primera es la 336, que la vimos, que si usted le presta atención, aquí estamos hablando de dos raíces, esta, la 336, y la 2083. Entonces la 336 dice probablemente idéntico a 335, mediante la idea de pregunta. Pero note aquí algo importante, y es que tiene dos significados. No. Es decir, que Jezabel ya de por sí trae un significado negativo. Es para manifestar una actitud negativa, es una actitud contraria, es una actitud de siempre rebelarse contra lo bueno, de siempre rebelarse contra lo que es correcto. Entonces ya su nombre le está ministrando a ella, y ella no se pudo rebelar positivamente, es decir, no pudo, darle no rebelarse, no pudo dejarse guiar por el significado de su nombre para hacer o tener conductas ante el nombre positivo, y tomó actitudes negativas. Y por el otro lado, entonces ya hay aquí una negativa. Eso lo vemos en todas las actitudes de Jezabel. Y por el otro lado también significa isla. Y este nombre nos habla de estar aislado. Una isla es una pequeña porción de tierra que está en medio de un océano, de un mar, ¿verdad? O de un lago, de otras porciones grandes de tierra. Puede ser un río, porque hay ríos que son muy grandes y pueden haber islas o islotes intermedios, ¿verdad? Pero entonces vamos a que ya desde aquí vemos que iba a haber un aislamiento. Lo que el Señor nos llama a nosotros como iglesia del Señor Jesucristo es a la unidad. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el libro de los Hechos vemos la unidad de la iglesia, y ahí se derramó el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros somos llamados a la unidad, somos llamados a vivir en unidad. Es más, hermano, cuando se habla de la iglesia, se le compara con el cuerpo de Cristo, y dice que aunque son muchos miembros, somos todos un solo cuerpo. Entonces, desde ahí vemos, pero entonces Jezabel es vivir aislada, vivir separada. Y recuérdese que en el libro de Proverbios capítulo 29 dice que el que ¿cómo dice? El que endurece su cerviz mejor lo vamos a leer, porque no vaya a ser que diga algo que no está. Solo déjeme buscar la versión de las Américas, que es la que normalmente utilizo para... Aquí estamos. Y Proverbios capítulo número 29 le dije, ¿verdad? Proverbios 29, 1. Dice: el hombre que después de mucha reprensión endurece su cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio. No era este versículo. Yo buscaba el versículo que dice que contra todo consejo se encoleriza, ¿verdad? Es un verso que nos habla precisamente de la separación. No sé si, voy a ver si, ¿cómo dirá este verso? No, dice contra todo consejo. Vamos a ver si es este verso. Está en el libro de Proverbios. Vamos a ver.
si lo encuentro por aquí. Si no lo encuentro, pero el concepto más o menos es el que lee. Y su propio bien busca, dice. Ay, Dios mío. Bueno, voy a dejarlo porque si no me voy a detener demasiado aquí. Pero es decir que lo que habla ese versículo es de cómo el hombre que se aísla, el hombre que se separa de los demás, su propio bien busca y contra todo consejo se encoleriza. Así dice, consejo vamos a buscar, espérenme, déjenme ver. Encoleriza, tal vez aparece así. ¿Verdad? Proverbios 18 y 18, fíjense. Mire pues, aquí está el verso. El que vive aislado busca su propio deseo. Pero note, aislado, eso viene de isla. Aislarse viene de isla. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Entonces, no es decir que una persona que vive aislada no recibe ningún consejo porque se cree autosuficiente, porque se cree que todo lo puede y no se da cuenta realmente de su verdadera condición. Entonces ya desde aquí empezamos a ver cómo en el caso de Jezabel es una situación que la vemos en todo su comportamiento. Ella no necesita del consejo de nadie, ella tiene todos los consejos. Y inclusive vamos a ver cómo no deja que Acab, que era el rey, tome el control del reinado, sino que ella ejerce autoridad sobre él al final de cuentas, porque ella no recibe consejo de nadie, ¿verdad? Y ella tiene siempre las mejores decisiones. Sigamos adelante. Ahora, ya esto, digamos, esta primera parte corresponde a esta, ¿verdad? Aquí. Y luego esta segunda parte corresponde a esta segunda que está aquí. Y luego vamos a describir, porque hay otras acepciones de cada una de estas dos raíces. Pero mire la segunda parte, la palabra hebrea 2083, Sebul, lo mismo que la 2073, y significa morada. Es decir, vivir, en otras palabras, vivir aislada, vivir de una forma negativa, vivir teniendo actitudes negativas, no aceptar nada de nadie, siempre rechazar el consejo de los demás porque vive de acuerdo a su propia voluntad, a su propio deseo, a sus propios pensamientos, conforme a su propia visión, no acepta que nadie le pueda dirigir. Entonces este espíritu jezabélico es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder controlarlo, para poder rechazarlo, para poder reprenderlo, para no dar lugar a que el enemigo infiltre este tipo de cosas en nuestra vida. Así que no permitimos en el nombre de Jesús que esto nos esté gobernando, sino lo rechazamos, lo reprendemos y le pedimos al Señor ser guardado de este tipo de actitudes, ser guardado de este tipo de cosas. Ok, sigamos adelante. Entonces, pero solo para resumir, entonces es vivir, porque nos habla de morada y nos habla de lo negativo y nos habla del aislamiento. Entonces ya desde ahí empezamos a ver cómo este nombre ministra de manera negativa. Ok, sigamos adelante. Entonces ahora nos vamos por el lado de la palabra hebrea 336, que era ahí, ¿verdad? Pero mire, entonces, y allá decía como pregunta, ¿verdad? Y esta es la 335. ¿Dónde? ¿De aquí? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde? Pero me llamó la atención esto. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Mire qué tremendo. Es que el nombre Jezabel es una incógnita. El nombre Jezabel es una incógnita. Es decir, es como cuando se dice esta persona es indescriptiva, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Puede reaccionar de esta manera. Hoy reacciona de manera positiva, de manera afable, y mañana reacciona de manera violenta y no sabemos cuál sea su comportamiento. Hoy está triste, de repente está contenta, de repente está deprimida, de repente se siente en la montaña, en la parte más alta de la montaña, pero de repente está en el valle. Es decir, ¿cómo se dice?
ay Dios mío, se me fue la expresión, pero cuando tiene dos formas de comportarse, ¿verdad? Se me fue la expresión ahorita. Pero entonces a eso se refiere con Jezabel, ¿verdad? Que podría tener inclusive una apariencia de piedad, pero sus actos niegan la apariencia, porque como su nombre también significa casta, pura, entonces quiere decir que ella puede aparentar ser una cosa, pero que sus acciones niegan todo lo que las apariencias que tiene. Entonces es bien tremendo esto. Pero entonces, ¿cuál camino? Es decir, no tiene un camino definido, sino que lo que se le venga a la mente, lo que se le venga al corazón, puede llegar a ser desde el punto de vista negativo, no desde el punto de vista positivo. Entonces, cuando vemos este espíritu jezabélico, es un espíritu realmente indescriptible. Es un espíritu que puede salir por cualquier lugar y que nosotros debemos de cuidarnos precisamente de eso. Sigamos adelante. Luego esta misma palabra tiene esta otra raíz, ¿verdad? Y esta es la palabra ayín. Y dice idéntico en el sentido de pregunta, idéntico a la 369 en el sentido de pregunta. Compárese con la 336. La 336 ya la vimos que es la inicial. Y significa ¿dónde? Solo en conexión con preposición prefijo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Es decir que siempre hay una pregunta, siempre hay una duda, siempre hay algo que decir, siempre hay una respuesta, ¿verdad? No es como en el caso de los niños, que los niños dicen, papi, ¿y por qué tal cosa, verdad? Tal y tal otra. Le dicen, ¿no? Entonces, ¿pero y por qué? ¿Y por qué? Pero eso es porque ellos están en la etapa de la investigación, de querer conocer un poquito más. Pero aquí no hablamos de eso, sino que siempre hay una respuesta contraria a lo que se piensa, ¿verdad? O a lo que es correcto, a lo que es normal. Siempre se rebate, siempre se tiene que decir algo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Ok. Y luego la 369, que también es la palabra ayim, ¿verdad? La palabra ayim dice, fíjese aquí, como de la raíz primaria que significa ser nada o no existir, no entidad. Entonces esto me da la idea que por no tener una identidad definida se termina en este tipo de cosas, ¿verdad? No ser nada o no existir. Entonces dice o no entidad. Dice, y generalmente se utiliza como partícula negativa, fíjese, como partícula negativa. Entonces eso quiere decir que la falta de identidad de una persona puede hacer que tome identidades del lado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y es muy peligroso. Cuando nosotros vemos la procedencia de Jezabel, venía de su padre, era Etbaal. Ya vamos a ver el nombre, el significado de Etbaal. Pero rey de los sidonios, es decir, venía de un reino que no provenía de parte del Señor, y definitivamente ahí había una contaminación muy grande. ¿Pero por qué hubo contaminación? Por no tener una identidad definida. Entonces el reino de las tinieblas se aprovechó de esa situación. Esto pasa mucho con los hijos de Dios. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que hay personas, hermano, que no tienen su identidad bien definida. Es que yo soy hombre, pero tengo actitudes de mujer, me siento más como mujer, soy una mujer en el cuerpo de un hombre y viceversa, ¿verdad? No, reprendemos eso en el nombre de Jesús. Dios nos hizo hombres o nos hizo mujeres. Lo que haya sido que nos hizo, el Señor fue bien definido. Y esa indefinición, esa forma de vestirse, que te vistes como hombre, pero te vistes también como mujer, esa falta de identidad atrae definitivamente a aquellos espíritus del lado de las tinieblas que van a venir a tomar el control de la vida de las personas y que van a impedir que las personas puedan ya salir de una condición de este tipo. También significa carecer, ¿verdad? Es faltarle algo, ¿verdad? Cosa, desaparecer, faltar. Mire, huérfano. Eso quiere decir no tiene padre ni madre. Ningún hijo de Dios es huérfano, porque la Biblia dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos hubieran abandonado, con todo el Señor nos va a recoger. Y la versión, el lenguaje actual dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo Jehová te adoptaré como mi hijo. Y además
nosotros, al haber recibido a Cristo, recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, no somos huérfanos, tenemos un Padre, ¿verdad? También significa incurable, ¿verdad? Algo negativo también, inescrutable, infinito, morir, nada, ninguno. Bueno, ahí tiene otro tipo de significados. Pero estos significados entonces nos hacen ver a nosotros la importancia, y yo quiero recalcar esto, la importancia de la identidad como hijos de Dios. Cómo nosotros obtenemos nuestra identidad en el momento que conocemos quién es Jesús. Recuérdese que cuando Jesús preguntó a sus discípulos, después de haber preguntado qué dicen los hombres, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y ellos respondieron diferentes cosas o diferentes personajes, entonces Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces viene la respuesta del Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo así que tú eres Pedro? Si Pedro sabía que él era Pedro, pero no era lo que le estaba diciendo el Señor. Tu verdadera identidad es ser una piedra viva, porque Pedro significa piedra. Es ser una piedra de edificación. Esa es tu verdadera identidad. La identidad nuestra define inclusive el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero cuando el Señor le reveló eso a Pedro, cuando el Señor le dijo eso a Pedro, cuando él conoció quién era Jesús. Entonces, cuando sabemos quién es Jesús, vamos a conocer quiénes somos nosotros y cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Este espíritu jezabélico es un espíritu de falta de identidad, y por eso las tinieblas lo posesionaron ese cuerpo para hacer todo tipo de cosas. Entonces, cuidado, no nos dejemos engañar de ninguna manera por este espíritu jezabélico que está infiltrándose, y se ha infiltrado por muchos años, se ha infiltrado dentro de la iglesia este espíritu jezabélico. Identifiquémoslo y digamos no a esto, ¿verdad? Y es más o menos como esta pandemia que nosotros hemos, gracias a Dios, se ha ido terminando ya la pandemia, porque como ya la mayoría de personas se contaminaron, y eso fue lo que se dijo al principio, ¿verdad? Los medicamentos que pusieron para contrarrestar, porque al final no son vacunas, los medicamentos que pusieron para contrarrestar los síntomas graves de esa enfermedad que vino a afectar tanto a la humanidad y que se llevó a tantas personas, ¿verdad? Pero que pues, todo está en el plan de Dios. Pero cuando una persona, se recuerda cuando una persona estornudaba, cuando una persona tosía, cuando una persona tenía ciertos síntomas, que perdía el olfato, que perdía el gusto, que perdía varias cosas, ¿verdad? Entonces se decía, definitivamente es COVID. ¿Cómo se identificaba? Por las características. Entonces, el espíritu jezabélico, una de las cosas que tiene es que busca personas que no tienen identidad. Al no tener identidad, entonces el enemigo se va a aprovechar de ellas y los va a llenar con este espíritu jezabélico. Y es terrible lo que puede hacer este espíritu jezabélico. A veces el espíritu jezabélico lo asociamos solamente con el área sexual. No, eso sería lo más bajo, lo más vago de Jezabel. Eso va de ahí hacia arriba, de ahí hacia arriba. Así que cuidado con esta situación. Ok. Entonces, un espíritu de orfandad atrae al espíritu jezabélico. Pero nosotros no somos huérfanos, porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. De llegar a ser, dicen algunas otras versiones, ¿verdad? Pero ser hijos de Dios. Pero ya estamos inscritos en la carrera como hijos de Dios. ¿En qué momento? En el momento de haber creído en Cristo. En ese momento nosotros empezamos esta carrera preciosa. Ok, avancemos otro poquitito. El nombre, se recuerda, ¿verdad? Que vimos el nombre de Jezabel tenía dos acepciones. La palabra hebrea 3:36, que era la palabra y la palabra hebrea 20:83, que es la palabra Zebul. Y aquí entonces ahora nos vamos a la 20:73. Y la 20:73 tiene otra palabra que es la 20:82. Y otra vez, aquí
el énfasis es residencia. Residencia, habitar, lugar y morada. Entonces esto nos da la idea a nosotros, ¿verdad? Que una forma, el hábitat, tal vez mejor dicho, el hábitat de Jezabel es la falta de identidad, la falta de la orfandad. La orfandad tiene que ver con falta de identidad. El ser negativo, ¿verdad? Tiene que ver con falta de identidad. El vivir aislado tiene que ver con falta de identidad. Una persona que vive aislada es una persona que fácilmente cae en una depresión y termina en este tipo de cosas. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de cerrar toda puerta y no permitir que el enemigo venga a estorbar nuestra vida. Cuidado, vivir aislado no, y vivir aislado no solo de manera individual, esta es otra cosa importante, sino que, digamos, vivir aislado del cuerpo de Cristo, porque hay familias que ellos se aíslan completamente de los demás. Por ejemplo, en esta pandemia muchas personas se aislaron. Algunos de ellos cayeron en temor de la muerte, ¿verdad? De poder morir, cuando empezaron a ver que pues no habían medicamentos inicialmente para contrarrestar la enfermedad. Los que habían no eran pues como muy eficientes. Y entonces muchas personas se aislaron de la iglesia. Cuando ya se volvió, después de 7, 8 meses, por lo menos aquí en Guatemala, que volvimos otra vez a las reuniones presenciales, siempre con cierto distanciamiento social y todo, pues definitivamente las personas ya no quisieron regresar, se aislaron. Al aislarse, entonces hay problema de identidad, porque no saben quién es su Dios. Al no conocer quién es el Dios en el que han creído, les cuesta saber que Dios los va a proteger, los va a guardar y los va a librar. Y entonces viven aislados, viven de manera negativa, siempre tienen algo que contrarrestar. Es bien tremendo esto que pasa. Ok, sigamos. Luego, entonces, aquí otra vez, esta palabra tiene que ver con Jezabel, ¿verdad? La 2082, y aquí estudiamos ahora la 2080, o analizamos un poquitito, ¿verdad? Que es la palabra Zabal, y su raíz primaria dice aparentemente, propiamente encerrar. Mire, todo está. Se encierran, llegan a un encierro y no quieren saber de nada. Nosotros no podemos vivir aislados del mundo, no podemos vivir aislados del mundo. Han habido sectas en diferentes tiempos que se han aislado de todas las cosas mundanas supuestamente, pero el Señor dijo claramente, no te pido que los saques del mundo, sí, sino que los guardes del mal. Vamos a ver ese versículo, me parece que es capítulo 17, para no decir cosas que están fuera del orden, ¿verdad? Capítulo 17, cuando Jesús está orando, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo. Yo ya no estoy en el mundo, y ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora oiga, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero entonces Jesús está diciendo, ahorita no los saques del mundo, Señor, sino guárdalos del mal, guárdalos de lo que puede tropezar. Entonces nosotros no nos podemos aislar de las demás personas, tenemos que aprender a vivir, pero a vivir sin contaminarnos, a vivir sin llegar a entablar una estrecha relación con el mundo y con las cosas que hay en el mundo y con las personas que viven en el mundo, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice en el libro de Romanos, dice, no os adaptéis, no os conforméis a este mundo, sino antes bien renovaos transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces,
Entonces aquí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? De esta situación, que entonces esta palabra significa encerrar, encerrar. No nos podemos encerrar. Cercar. Bueno, nosotros sí tenemos que tener un cerco de protección, ¿verdad? Y le pedimos al Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, pero no para vivir aislados, porque físicamente, porque no lo podemos hacer. Espiritualmente sí, queremos cercarnos y pedirle al Señor que nos ayude. Ahora mire, hermano, me llamó la atención esta otra cosa, soberbia. Y esta es otra actitud que vemos en Jezabel, la soberbia. Qué tremendo, hermano, porque en todas sus actitudes, en todas sus acciones, actúa con soberbia. Si nosotros, y ya lo vamos a ver en un momento, si es que nos da hoy el tiempo, y si no, pues lo veremos la próxima semana. Pero vemos cómo Jezabel se mueve con un espíritu de soberbia, pero impresionante, como era esposa. Primero, era hija de un rey, y segundo, era esposa de un rey, es decir, era descendencia de reyes, por así decirlo, y se casó con un rey. Pero ella en ningún momento la vemos actuando con humildad, en ningún momento, siempre actuando con soberbia, siempre queriendo que lo que hace es lo mejor, siempre teniendo la razón supuestamente en todas las cosas. No, hermano, nosotros necesitamos de un consejo, necesitamos de la orientación, de la palabra, del Espíritu Santo, de los ministros que Dios ha levantado. Mire, esa es una bendición de tener una cobertura apostólica, que el Señor lo levanta precisamente para que sea de orientación. Hay momentos de orientación general a través de la prédica que pueda ministrar esta cobertura apostólica, pero hay momentos que uno necesita de la orientación personal, y pues uno llega y ahí viene la orientación adecuada para que podamos ser guiados de manera adecuada. Y así que el Señor nos ayude para que todo lo que hagamos sea hecho de la mejor manera. Ok. Y morar con, ¿verdad? Morar con. Luego, esta palabra aquí viene otra palabra, ¿verdad? Que estaba en las anteriores, en una de ellas se refería a la 2074, que es Zebulún o Zebulún, ¿verdad? Y dice habitación, y viene de la palabra Zebulón, un hijo de Jacob, también su territorio, su tribu y su y también su territorio y su tribu. Y aquí yo quisiera, hermano, que fuéramos a ver algo en Génesis capítulo 49, si no estoy mal. Espero que sea por ahí, ¿verdad? Cuando Jacob empieza a hablar de sus hijos, y quiero llegar a Zabulón precisamente, ¿verdad? Aquí está, mire, Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para nave, y su límite será hasta Sidón. Pero en las orillas de los mares, hermano, siempre que usted se da cuenta, los lugares que están en la orilla de los mares, no estoy hablando de las personas que viven ahí, sino de la potestad que hay, que las potestades que se mueven en esos lugares, por lo regular, son potestades que son influenciadas a la promiscuidad, son potestades que influencian a la promiscuidad, son potestades que influencian al incesto, son potestades no estoy diciendo que en otros lugares no haya este tipo de pecados, pero se da mucho en esos lugares, hay mucho libertinaje, hay mucha forma de vivir de manera inadecuada, ¿verdad? Hay mucha concupiscencia, hay muchas cosas que se mueven en esos lugares. Entonces, mire qué tremendo todo lo que pasa, hermano, con este espíritu jezabélico, ¿verdad? Es tremendo. Por eso le decía, solo con cada una de las acepciones. Por eso, en los otros casos de las otras rameras, yo le puse un nombre. Aquí, hermano, me costó ponerle un nombre. Al final le puse un nombre, pero cuando vi todas las acepciones que esta palabra o que esta ramera tiene que ver. Sigamos adelante. Veamos algo más. Ahora veamos el significado que dan los diccionarios. El significado que dan los diccionarios de lo que es Jezabel. El diccionario Hitchcock dice no manejable y no exaltada. Si no es exaltada es porque es humillada,
Pero no es porque se humille, sino porque el que se exalta al final termina siendo humillado, ¿verdad? Siendo humillado. Ese es un principio que vemos en toda la palabra del Señor. Entonces la falta de humildad la lleva precisamente a ser humillada. Al final su destino final, cuando nosotros vemos el final de Jezabel, fue precisamente eso, ser humillada. Es más, había una profecía que decía que los perros lamerían la sangre de Jezabel. Y esa profecía la dio el profeta Elías y se terminó cumpliendo a través de aquel hombre llamado Jehú. Bueno, pero tal vez me estoy adelantando a otras cosas. Entonces la otra cosa es no manejable. Eso tiene que ver con la soberbia, es decir, no se deja manejar, no deja que alguien la dirija, no deja que alguien la instruya, no deja que alguien la capacite. Eso tiene que ver con autosuficiencia, tiene que ver con soberbia. La soberbia es precisamente eso, no permitir que nadie nos dé la orientación que necesitamos. Mire cómo todos estos diccionarios nos van dando a nosotros una pauta de hacia dónde va Jezabel. También el diccionario Enlow dice no casada. Fíjese, no casada. Aunque, ¿cómo decir esto, verdad? Aunque ella sí estaba casada, pero al final no se sujetaba a la autoridad, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Ella no se sujetaba a eso, sino que por el contrario actuaba como que no estuviera casada. También significa entera. El diccionario Perspicacia dice ¿dónde está el ensalzado o el príncipe? Es decir, se recuerda que vimos que el nombre de ella tenía que ver con una incógnita. Es decir, que era un nombre que estaba íntimamente ligado con una incógnita, con una duda, ¿verdad? Y ahora aquí, y era ¿dónde está el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Verdad? No hay cuál tal camino, es decir, y el camino es Cristo, rechazando al propio Mesías. Pero ahora vemos aquí, primero rechazando al Mesías, y dice, y luego, ¿dónde está el ensalzado o el príncipe? Hermano, Jesucristo es el príncipe de paz. Aleluya. Jesucristo es el príncipe de paz. Es el príncipe de los pastores. Jesucristo es el príncipe. Entonces, quiere decir que ella está buscando dónde está el príncipe. Claro, contra Jesucristo ningún espíritu de ninguna clase se puede meter, hermano, ni cuando estuvo en la tierra pudo afectarle, porque el Señor dijo, el príncipe de este mundo viene ya, pero él no tiene nada en mí. Es decir, ningún receptor tuvo el enemigo, el príncipe de este mundo en él, nunca pudo establecer un receptor porque él no tuvo relación con el pecado. Pero ahora entonces estamos viendo que ella va detrás del príncipe, claro. El príncipe de los pastores es Jesús, pero también a los ministros se le llama príncipes. Entonces quiere decir que ella va detrás de las cabezas, ¿verdad? Va detrás de las cabezas. Y eso es algo que nosotros hoy en día tenemos que pedirle al Señor. Los ministros, ¿verdad? La iglesia tiene que pedirle por su pastor, la iglesia tiene que estar orando por el ministro para ser guardado, para ser librado de este espíritu, porque ese espíritu anda. Pero tal vez nos vamos a adelantar y vamos a ir con otra mujer, pero es que es el mismo espíritu que se mueve. Cuando le escriben a la iglesia de Tiatira, le dicen, tengo contra ti. Le están hablando al príncipe, al líder, al pastor, al ministro de la iglesia de Tiatira, y le están diciendo, tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que tienes ahí esa mujer Jezabel, y que toleras que esa mujer enseñe y seduzca a mis siervos. Mire qué tremendo. Tal vez me estoy anticipando demasiado con ella, pero es algo tremendo, hermano, que se da precisamente con este espíritu jezabélico. Y entonces solo el Señor realmente nos puede guardar a nosotros de este tipo de espíritu. Solo el Señor, pero eso es un espíritu muy poderoso que está detrás de los ministros para terminar contaminando a toda la iglesia. Por supuesto que si puede contaminar a la iglesia, la contamina, pero primariamente va detrás de los ministros. ¿Dónde está el príncipe? ¿Dónde está el ensalzado? ¿Quién es el ensalzado? Jesucristo, pero ella va detrás de él. Y luego el libro de nombres de la Reina Valera de 1909 significa casta y pura. Ese nombre ya lo vimos un poquitito. Ok. Ahora, dice que ella era hija de Etbal.
Etbaal. Allá en el primer libro de Reyes 16:30 que leímos, dice que como si fuera poco, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Etbaal, según el diccionario Hitchcock, significa idólatra. Entonces mire hacia dónde lleva este espíritu, hacia dónde lleva esta ramera, hacia dónde lleva Babilonia a la gente, a la idolatría. Cuidémonos de la idolatría, hermano. Hoy en día ya no, pues la mayoría de cristianos no tienen una idolatría de culto, es decir, no tienen imágenes hechas para idolatrarse, pero el problema es que ahora hay otro tipo de ídolos, hermano. Por supuesto que están los ídolos de Hollywood, verás, todos los superhéroes, están todo ese tipo, están los deportistas, esos también se convierten en ídolos, pero hay otra situación y es la idolatría que hay dentro de la iglesia. Se idolatra ministros, se idolatra grupos de alabanza, se idolatra salmistas, se idolatra gente que profetiza, se idolatra profetas, apóstoles, pastores, se idolatran, hermano. Y qué tremendo, porque mientras el ídolo que tiene la gente, es decir, no caiga en la egolatría, es decir, mientras aquella persona, ministro, salmista, lo que sea, no caiga en la idolatría, Dios lo va a guardar. Pero cuando él cae en egolatría, porque no es responsabilidad primariamente del ministro que la gente lo idolatre. Sí es su responsabilidad enseñarle a que no lo idolatren, pero en la medida que él no se idolatre a sí mismo, la gente va a ir eliminando eso de su corazón y va a tener espero haberme dado a entender, y tener el equilibrio en cuanto a eso, porque los ministros sí deben de ser honrados, pero no ser idolatrados. Ok. El diccionario Lockwood dice Baal es con él. Entonces, Baal es con él. Y hermano, una de las cosas que el Señor recrimina al pueblo de Israel es que se fue detrás de los Baales. Baal es un señor, Baal es un Dios. Entonces, y hay muchos Baales que los hemos visto en algún momento, hemos analizado los Baales. El diccionario de nombres de la Reina Valera de 1909, hermano, dice hacia el ídolo, es decir, hacia dónde lleva Jezabel a la gente, hacia el ídolo, hacia la idolatría, los está guiando, los está empujando, los está llevando hacia eso precisamente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, realmente, hermano, es algo impresionante ver todo este tipo de cosas. Mire, el tiempo se nos ha ido, mi hermano, y apenas estamos con la introducción de lo que es el nombre de Jezabel. Por eso le digo que este personaje, esta ramera, sí representa muchas cosas. Así que, pues, yo solo le voy a decir, yo le había puesto a este tema así, las hechicerías de Jezabel. También le pude poner las artimañas de Jezabel. Quizás, pues que hoy ya no vamos a empezar a ver algunas cosas de Jezabel, pero cuando las veamos la próxima semana con la ayuda del Señor, entonces vamos a ir viendo algunas otras cosas que son importantísimas en este tema y que son, diría yo, reveladoras de cosas que nosotros debemos de cuidarnos dentro de la iglesia. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos, vamos a orar. Aquí quiero hacer dos oraciones. Una para las personas que quieran aceptar a Cristo. Yo sé que es una enseñanza de tipo escatológica, sin embargo, siempre hay alguien que quiera aceptar a Cristo. Siempre hay alguien que es redarguido cuando se predica la palabra del Señor. Así que yo hago esta oración para los que quieran aceptar a Cristo y finalmente hacemos una oración general para los hermanos, ¿verdad? Para ser guardados de esto. Así que si usted quiere aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, vaya conmigo en esta oración. Si la puede repetir, pero si yo voy un poquito más rápido de lo normal, pues usted con sus propias palabras puede llegar al Señor. Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado, que no he querido aceptar, Señor, tu sacrificio como parte de mi salvación. Pero hoy vengo creyendo que tu muerte en la cruz del Calvario me dio salvación, Señor, a mí. También creo que tú resucitaste de los muertos para que yo fuera justificado. Señor, perdóname, por favor, límpiame de toda mi maldad. Te pido que operes ese milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Te pido, Señor, que tu sangre sea suficiente para limpiarme de todos
los pecados, Señor. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco, Señor, que me aparté de ti, reconozco que me he separado de ti, pero hoy vengo delante de ti reconociendo la necesidad que tengo, Señor, de ser ahora reinscrito también en el libro de la vida. Por favor, te lo suplico, ten misericordia de mí, perdóname y ayúdame a caminar en integridad y verdad. Señor, por favor, libra del mal y del maligno y ayúdame para no tropezar. Guárdame de todo mal, en el nombre de Jesús. Padre bendito, también venimos orando por tu pueblo, pidiéndote, Padre, que tú tengas misericordia de tu iglesia. Gracias por la bendición de ser tus hijos, pero también, Señor, te pido que nos guardes y nos libres de todo mal y de todo tropiezo. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu bendición, necesitamos tu dirección, necesitamos tu respaldo, papito lindo, por amor a tu nombre. Padre, auxíliame, ayúdame, enséñame. Cada día, por favor, te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando, papito lindo. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios de misericordia. Líbranos de todo espíritu jezabélico que quiera contaminar nuestra vida. Ayúdanos para caminar de manera positiva y no negativa, como ese espíritu jezabélico ha querido contaminar nuestra vida. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bendición, hermanos, para haber podido estar con ustedes. Nos gozamos mucho. Le pedimos al Señor que les bendiga, les guarde y que cada día, pues, este tipo de ministraciones lleguen a nuestra vida para ser una antorcha, una lámpara encendida en medio del lugar oscuro. Que Dios les bendiga. Esperamos verlos pronto. Si no tiene dónde congregarse, pues recuérdese. Lo invitamos. Tenemos reuniones presenciales los días martes a las 7 de la noche. Un servicio devocional. Día viernes a las 7 de la noche, un servicio familiar. Luego el domingo a las 8 de la mañana, a las 11:30, tenemos nuestros 2 servicios presenciales y el cual usted está viendo, que es a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y que un día también esperamos hacerlo también presencial. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude, que la mano misericordiosa del Señor sea sobre nuestra vida. Bendiciones para todos. Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjares.